los que van a reconquistar la ciudad de Buenos Aires van a ser los hijos de la tierra, por decir así, ¿no? Van a ser los pobladores de la ciudad de Buenos Aires, liderados, como vimos, por don Santiago de Liniers, que era francés, ¿no? Santiago de Liniers y Bremont se llamaba. Era francés, marino francés, al servicio de la corona española, liderados por don Martín de Álzaga, un comerciante español, él nacido en España, y después secundados por criollos, por Martín de Pueyrredón y tantos otros criollos que se sumaron a esta cruzada, ¿no es cierto?, por la reconquista de la ciudad de Buenos Aires. Le digo cruzada porque realmente fue una cruzada y porque el motivo por el cual Liniers se decide a reconquistar la ciudad de Buenos Aires es un motivo religioso, ¿no? Es lo que nosotros vimos, si ustedes recuerdan, en ese PowerPoint que armamos, donde mismo Liniers en sus memorias cuenta que lo que lo motiva ha sido justamente ver, ¿no?, maltratado el Santísimo Sacramento, ¿no?, escondido, ¿no?, por temor a las profanaciones de los ingleses que eran protestantes, ¿no? Bien, teniendo en cuenta esto entonces y la soledad en la cual son dejados, ¿no?, los pobladores de la ciudad de Buenos Aires, que los obliga a autodefenderse y organizar ellos mismos una defensa que tendría que haber sido liderada, encabezada por las autoridades, ¿no? Ni Liniers, ni Álzaga, ni Pueyrredón eran autoridades en ese momento en Buenos Aires. Eran personas conocidas, reconocidas, ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, pero no tenían ninguna autoridad política instituida. Bien, ese accionar, digamos, esa capacidad de organizarse y defender su ciudad, les hace dar cuenta a los criollos de la ciudad de Buenos Aires dos cosas. Primero, que estaban solos, que no podían esperar de España el auxilio, y segundo, que eran capaces de defenderse, que habían tenido la suficiente valentía, la suficiente fuerza como para enfrentar a un ejército de la fuerza real de Inglaterra, y que era, ¿no?, una de las potencias europeas de ese momento. Bien, eso es muy importante. A eso se suma el hecho de que para la segunda invasión inglesa ya se había fundado el primer cuerpo, ¿no?, el primer regimiento de criollos, que va a ser el regimiento de patricios, llamados así justamente porque eran hijos de la patria, se decía, ¿no?, de ese terruño que era la ciudad de Buenos Aires. Bien, ese cuerpo, el regimiento de patricios, va a ser un elemento clave en la defensa en la segunda invasión inglesa. Por eso, el regimiento de patricios, como hemos visto, tiene en su himno, el regimiento número 1, que es el original, el auténtico regimiento de patricios, tiene en su himno una frase que alude justamente a la defensa que hicieron los patricios en las invasiones inglesas, ¿no? Y que van a esa defensa. Va a ser también después prolongado, digamos, a toda la Argentina, ¿no?, a toda la patria argentina, en la lucha ya después contra los realistas y en la lucha por la independencia. Bien, entonces atamos, ¿no?, las invasiones inglesas con los sucesos de mayo. Dijimos entonces que, de alguna manera, invasiones inglesas pueden ser podríamos decir,
un síntoma de lo que va a empezar, de lo que ha empezado a ocurrir desde hace mucho tiempo, que es el surgimiento de un nuevo modo de ser, que se empieza a distinguir, que se empieza a ser original, distinto al modo de ser español, y que nosotros conocemos como argentinidad, que es nuestro propio modo de ser, que no se opone a la hispanidad, sino que la asume, está en la base, está en la raíz, y así como un hijo se parece a su padre y le debe su vida y todo lo que es a su padre, y sin embargo hace una vida propia, independiente, autónoma de sus padres, se autogobierna, aunque respeta, incluso hasta se deja muchas veces gobernar por sus padres, porque reconocen ellos una autoridad. De esa manera también la argentinidad, como hija de la hispanidad, comienza a pedir autonomía, un mayor poder de decisiones, comienza a distinguirse, comienza a tener una identidad propia, que no necesariamente signifique oposición, no necesariamente significa un rechazo, ¿no? Esa separación, digamos, que es incluso en el orden natural, entre padres e hijos, se da de un modo muy natural, y ciertamente muchas veces hay momentos de ciertas crisis por los cambios que eso genera. De esa manera nosotros tenemos que ver también el surgimiento, el origen de nuestro modo de ser nacional, que no nace el 25 de mayo de 1810 y tampoco el 9 de julio de 1816. La argentinidad nace desde el momento en que se unen, ¿no? Se encuentran estas dos culturas, que son la hispanidad y la cultura originaria, de los pueblos originarios, ¿no? De los pueblos indígenas en América. De la unión de esas dos culturas surge la nuestra. No somos españoles, pero tampoco somos aborígenes. Somos la unión de los dos. Esa es la argentinidad, que toma ciertamente muchísimos, la mayoría, podríamos decir, de los elementos de la madre patria, como le llamamos nosotros a España, pero que también conserva rasgos, modos de ser de las culturas americanas, ¿no? Americanas entre comillas, ¿no? Sino las culturas de los pueblos que vivían en estas tierras antes de la llegada de los españoles. No podemos rechazar ni una ni la otra. La argentinidad asume lo mejor, ¿no? De cada una de esas culturas y hace emerger algo superior, que es auténtico, superior en el sentido de que es original, ¿no? Auténtico, que es un modo de ser propio, que no es ni mejor ni peor, es como es, ¿no? Es como la esencia de nuestro modo de ser. Filosóficamente hablando, eso es como decir, ¿qué es mejor, una silla o una mesa? ¿No? Cada cosa es lo que es y sirve para algo. Lo mismo entre las naciones, entre los pueblos, ¿qué es mejor, un inglés o un colombiano? Cada uno es como es, y cada uno tiene un fin, cada nación tiene un fin, una misión propia. Ninguna es ni mejor ni peor, por eso en cuanto a modo de ser. Por eso uno tiene que tratar con respeto, ¿no? A todas las culturas y a todas las nacionalidades, ¿no? Valorando lo mejor
mejor de esas culturas. Y por supuesto, corrigiendo o mejorando aquellas cosas que no son cultura, sino que son contraculturales, o como se suele decir, subculturas, ¿no? Cosas que no elevan al hombre. Lo cultural es aquello que lo hace mejor al hombre, aquellas manifestaciones elevadas del hombre. No se puede llamar cultura, por ejemplo, a los sacrificios humanos que hacían los aborígenes. Eso es contracultural porque atenta directamente contra una ley natural que es la vida del hombre, que también los indígenas la sabían, la conocían, y la gran mayoría la respetaba, salvo algunas culturas más degradadas en ese aspecto, como pueden ser los aztecas o los incas en algunas ocasiones, ¿no? Digo, claramente hay que distinguir esos conceptos para poder ¿no? distinguir también nuestro modo de ser, ¿no? Y poder tener una clara definición de lo que somos y de lo que queremos seguir siendo, ¿no es cierto?, como nación argentina, como pueblo argentino, como cultura argentina.